Hola a todos, en este video les quiero mostrar un pequeño fragmento de un tatuaje que estaba realizando el día de hoy para que puedan apreciar mejor mi técnica en sombras como continuación al video anterior que fue un poquito más teórico, pero este va a ser un poquito más visual. Entonces, pues nada, como pueden ver en el video estoy colocando debajo del brazo un cojín improvisado. Esto casi siempre lo hago cuando tatúo la zona del hombro al codo, como para generar un poquito más de tensión en el brazo y que no me toque estar estirando mucho la piel. Ya pues con este cojín por debajo, la piel está mucho más estirada, entonces la tinta va a entrar más fácil. Uno puede alcanzar también la zona del tríceps sin tener que estar moviendo al cliente. Entonces el cojín funciona muy bien. En cuanto a la iluminación, como les decía en el video anterior, siento que es fundamental para poder hacer bien las sombras no tener no tener una lámpara muy cerca del tatuaje porque nos va a distorsionar lo que es como la saturación de la sombra. Yo siempre coloco la lámpara un poquito más alejada, desde que el estudio esté pues bien iluminado, no hace falta tener la lámpara tan cerca. Pues hay estudios, yo recuerdo mi primer estudio de tatuajes, pinté todas las paredes de negro y esto me jugaba pues en contra, ya que tenía que tener la lámpara muy cerca al tatuaje, entonces no podía apreciar muy bien lo que eran las sombras. Ahora pues siempre que abro un estudio de tatuajes nuevo, trato de que la iluminación sea lo más blanca posible para que sea más cómodo tatuar. Entonces eso en cuanto a iluminación. Ahorita en cuanto a las agujas, como pueden ver, pues ahí medio se alcanza a apreciar el tamaño de la aguja, es una aguja grande. En este caso trabajé con una 23 RM de la marca Z. Siempre que quiero generar una sombra suave, utilicen RM, pues ya que no tiene bordes, entonces no se va a generar como ese rayoncito en las esquinas. Con la RM es mucho más fácil hacer sombras suaves. Otra cosa que también les decía yo, que pongo mis 4 degradaciones de negro, pues negro puro, más o menos 70% de negro y mixer, y 50% de negro y mixer, 20% de negro y mixer, y luego 2 gotas y mixer. Entonces en este caso en la armadura del guerrero estoy trabajando con un 20% de negro y mixer, y en otras partes con 2 gotas de negro y mixer. Esa aguja que utilizo para hacer sombra suave solamente la utilizo para eso. Ya cuando voy a hacer, digamos, el fondo de las runas, que es verdad, pues negro puro, en esa parte utilizo otra aguja solamente para el negro, para no estar, para no estar lavando la aguja constantemente, porque si utilizo mi aguja de sombras y luego paso al negro puro, en ese momento ya se me está manchando. Por más que yo la lave en el agüita, ya la sombra suave me va a quedar rayada. Entonces siempre separo una aguja solamente para hacer la sombra suave, otra aguja para los negros, de pronto otra aguja para las sombras medias y así. Para no tener que lavar la aguja de tono en tono, porque así se me va a manchar. Listo. En este caso la piel de mi cliente era pues trigueña, tirando a morena. Entonces cuando mi cliente tiene pues piel así, yo siempre uso mucho contraste. Entonces ustedes pueden notar que hay partes que ni siquiera tienen tinta, sino que es el tono de piel así sin tatuar. Por ejemplo las runas o unas partes de la cara del lobo ni siquiera tienen tinta, solamente es como la zona de piel sin tatuar para que se generen así como esos contrastes. Y pues como es piel morena, así se va a entender más el tatuaje, dura más con el tiempo. Si mi cliente se broncea, pues el tatuaje va a ser más duradero. Entonces traten de generar muchos contrastes. Probablemente en la armadura también generé como esos contrastes para poder aplicar pigmento blanco al final. Otra cosa que me ha servido demasiado para hacer sombras últimamente, pues no sombras suaves, pero sí como generar mejores contrastes y mejores resultados obviamente, es la marca de la tinta que estoy usando la tinta Vice, y pues en cuanto al negro me ha parecido muy brutal. De pronto el color no me gustó mucho, pero el negro sí me ha parecido muy bueno, que cicatriza mucho más oscuro y pues de entrada se ve mucho más sólido. Cuando uno acaba el tatuaje y pues lo comparas con un tatuaje hecho con Dynamic, siento que sí se nota mucho la diferencia, se ve mucho más bacano.
Igualmente yo sigo usando la marca Dynamic también, Radiant, Eternal. En cuanto al negro, uso entre Dynamic y Vice. Depende pues de lo que quiera mi cliente y de lo que quiera yo. Si quiero un resultado un poquito más saturado, utilizo el Vice. Si quiero de pronto hacer un rostro, eh, bueno, un trabajo que quiero que la sombra me quede más suave, porque digamos es piel, es un proyecto para una mujer, entonces a veces utilizo un Dynamic, entonces me voy moviendo así con las dos marcas. En este caso pues como mi cliente era de piel morena, utilicé el Vice y el resultado fue mucho mejor. Otro punto que les mencionaba yo en el video anterior era el stroke de la máquina para poder hacer unas sombras más suaves. En este caso estoy trabajando con la Flux Max de 3 de recorrido. Es un recorrido pues bajito, entonces obviamente me permite generar una sombra mucho más suave. Yo estaba acostumbrado a trabajar las sombras con la máquina EXO de 4.0. Con esa hacía todo, pero la sombra obviamente me quedaba un poquito más rayada y la aguja no la podía esconder tanto. Pues ya con esta máquina, pues yo escondo la aguja, que no salga tanto del cartucho. El voltaje, estoy trabajando con 8 de voltaje, pues casi siempre trabajo con ese voltaje para relleno, para sombra, con 8. Y pues el stroke, 3. Hay gente que sombrea con 4, con 4.5, pero pues a mí me ha ido muy bien con 3 y recomiendo para una sombra suave trabajar con 3. Y bueno, eso sería todo lo que les quería explicar en cuanto a las sombras. Ya pues solamente era un fragmento del video, ya que el tatuaje fue un poquito largo, fueron como 7 horas. Obviamente pues un video de 7 horas va a ser demasiado largo. Lo ideal es grabar como pequeños fragmentos donde pueda explicarles algunas cosas. El tatuaje lo hicimos en 2 sesiones. El primer día fueron como 4 horas y al siguiente día otras 3 horas. Siempre que trabajo esta zona del hombro al codo en 2 sesiones, primero pues hago la parte de arriba y al segundo día pongo la plantilla pues posterior, y así cuando estoy limpiando no voy a lastimar la parte que hice el día anterior, porque antes me pasaba que trabajaba primero digamos el guerrero y al siguiente día ponía el lobo, entonces cuando estaba limpiando empezaba a lastimar lo que había hecho el día anterior. Entonces siempre que trabajen así en 2 sesiones seguidas, primero hagan la parte de arriba y al siguiente día hacen la parte de abajo. También les voy a explicar en este mismo tatuaje cómo pigmento yo el color blanco y pues qué técnicas uso. Pero entonces eso lo voy a poner en un siguiente video. Y pues por ahora los dejo con el resultado final de este tatuaje. Espero que les haya gustado mucho.